Entonces de Toluca, Tenancingo, Toluca. ¿De dónde nos visitas? Otzolotepec, Villa Cuauhtémoc, Otzolotepec. Muy bien. Pues sean bienvenidos a Teotenango. Mi nombre es Pablo Enrique Romero Moreno. Yo les voy a dar una plática acerca de la historia de lo que es la zona arqueológica de Teotenango. Yo fui a representar a México con la cultura matlacica allá en Perú. Estuvimos casi un mes allá representando a México, no solamente a Teotenango. Además, no soy un guía inventado, estoy certificado. Soy un guía que pertenece a lo que es el Museo Arqueológico de aquí de Tenango del Valle. ¿De acuerdo? La otra es que yo no trabajo si a mí no me aplauden porque soy artista. Así que vamos a aplaudir. No, así no. A mi paso, fuerte y a mi paso. Sale, 2, 3. ¿Dónde se oye? Y que se oye. A ver otra vez. 2, 3. Es un fenómeno que se da en algunas zonas arqueológicas y lo conocemos como el canto del quetzal. Pero aquí no tenemos quetzales, aquí tenemos opilotes. ¿Sí? Cuando bajes al museo vas a encontrar una pintura que nos regala Leopoldo Flores de Tenancingo, el creador de Cosmo Vitral, donde se ve que está luchando un águila con un sopilote, que es el guerrero águila Cuautli y el guerrero sopilote Coscacuautli, que nos habla de una batalla que se dio en el año de 1474 entre los mexicas y los matlacincas. Entonces, pues bien, nuevamente sean bienvenidos a Teotenango. Esta es la segunda zona arqueológica más importante del Estado de México. ¿Cuál es la primera en el Estado de México? Y si se dan cuenta, yo tengo un basamento que se parece a Teotihuacán. La razón es muy sencilla. La caída de Teotihuacán en el año 550 después de Cristo, muchos grupos van a emigrar. Es un misterio por qué los teotihuacanos abandonan el sitio. Pudo haber muchas circunstancias. Pero hay un factor muy importante que debemos tomar en cuenta y que probablemente sea el detonante más importante para que los teotihuacanos abandonen el sitio. Y es el hecho de que ellos acabaron con su entorno. Si tú vas a Teotihuacán es un lugar desértico, no hay árboles, si no hay árboles no hay agua y si no hay agua no hay vida. ¿Sí? Así que muchos grupos, porque no solamente es Teotihuacán, estamos hablando de 23 kilómetros a la redonda, muchos grupos van a emigrar. Algunos grupos se van al Bajío, Jalisco, Guanajuato, Zacatecas, otros van a ir a ocupar el Valle de México. ¿Por qué? Por los lagos de Chalco, Xochimilco y Texcoco, entre otros lagos. Otros suben ese eje transversal volcánico. Detrás de estos montes está el Xitle, el Ajusco, el Monte de las Cruces, Tajocotitlán. Y si se dan cuenta, en las faldas de los cerros hay pueblitos. De hecho, hay una carretera que se llama Tenango La Marquesa. Si yo me voy sobre esa carretera, voy a encontrar pueblitos como Xaxalpa, Texuchilco, Tezcaliacá, Tlapulco, Amamolulco, Xalatlaco, etcétera, que son pueblos de origen prehispánico. ¿Por qué se asientan en las faldas de los cerros? Porque todo este valle que vemos hacia el norte anteriormente era una laguna, una zona lacustre llamada Chinahuapa que llega hasta el Alto Lerma, son 70 kilómetros en línea recta de lo que fue la laguna. Por eso se nos inunda Metepeza, Metatenco, Lerma, últimamente Mexicalcingo, Calimaya. ¿Por qué? Porque son las partes bajas de lo que fue la laguna. Pues bien, hacia el año 650, 100 años después de que migran de Teotihuacán, aquí por donde ustedes entraron al museo a 300 metros hacia el norte había un ojo de agua. En ese ojo de agua llega una tribu Otomí Pame, Otomí por la lengua que habla, pero son de origen teotihuacano. Y con otros grupos que ya estaban asentados ahí van a crear una comunidad. Así que el primer asentamiento aquí en Teotenango se dio allá abajo. Desgraciadamente nuestra codicia, nuestra avaricia, sabiendo que teníamos una zona arqueológica, cambiamos el uso de suelo y la mancha urbana se la comió. Pues bien, este grupo empieza a convivir allá abajo, sin embargo la laguna empieza a dejar vados. ¿Por qué deja vados una zona lacustre? Córtale árboles a los cerros, así de sencillo. Y van a empezar a llegar grupos como Tepemajalco, Chapultepec, Betepec, Calimayato, Tocutlapilco, etcétera, y nos vamos a pelear el espacio. Así que en el año 900 decidimos subirnos a este cerro que se llama Tetepet. T significa piedra, Tepec Cerro es un cerro de pura piedra que mide 16 kilómetros y medio. Y vamos a ocupar la parte noreste. La parte que vas a recorrer o que ya recorriste es entre el 10 y el 15%. El 85% por acabar. Y en ese 85% vivían los macehuales. ¿Quiénes son los macehuales? La gente pobre, la gente común. La que aplanó este cerro, la que fue aprovechando la forma del cerro para crear terrazas artificiales y sobre las terrazas construir los basamientos. Es la gente que pesca, caza, hace vestido y calzado, porque no nos encuentran desnudos ni descalzos los europeos. Nuestras mujeres utilizaban huipil, quesquemil, chincuete que se sigue utilizando en la zona Tomilla, en la zona Mazagua, el Masclate, el Ayate, y calzábamos unas sandalias hechas de pieles de animalito llamadas caclis, pásamelos, de ahí viene, significa sandalia, ¿de acuerdo? Pues bien, ya tengo una primera, pero otra cosa muy importante, también esta parte que vas a recorrer era la parte medular de la ciudad. Ese basamento es un templo, luego entonces se hace un teocalli, luego entonces se exige una orden sacerdotal.
pero también en el basamento se sube el Hueyebe Tlatoani para que toda la gente lo escuche. En la parte de atrás hay un conjunto habitacional donde vivían los pipil y no pipilsin, es decir, la gente rica. ¿Te acuerdas que antes decías los pipiris nice? ¿Sí? Detrás está una parte ceremonial, que es el juego de pelota y el temazcal. En la parte de atrás también está el gobierno. Y es muy importante que ubiquemos que el basamento está de oriente a poniente y la plaza y el lugar de gobierno. Y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, ya tengo una primera cultura. Otomí Pame con influencia teotihuacana. En el basamento, la alfarda que sostiene los calones, el tablero que es el de talud, que es el inclinado, me habla de esa influencia teotihuacana. Siempre que hables de tablero y talud vas a hablar de influencia teotihuacana. ¿Sí? Los mayas tienen influencia teotihuacana porque tienen tablero y talud, Monte Albán tiene influencia teotihuacana porque tiene tablero y talud, Xochicalco tiene influencia teotihuacana porque tiene tablero y talud, Cacazla tiene tablero y talud, Cantona en Puebla tiene tablero y talud. Es más, Comitán, allá en Chiapas, hay varias zonas arqueológicas alrededor de Comitán. Hay una de ellas que se llama Tenán Puente, que tiene tablero y talud. ¿De acuerdo? Entonces, ya tengo una primera cultura. Entre 1220 y 1250 aquí llega una tribu chichimeca. Los grupos chichimecas vienen del norte, la característica es que son grupos guerreros. Para poder hablar de Teotenanco, yo tengo que remontarme a dos códices, el códice Boturini y el códice mendocino. El códice mendocino nos habla del tributo que muchos grupos ya le daban a los mexicas. Granos, maíz, frijol, vestido, calzado, mujeres, esclavos, etc. Ahí vamos a encontrar en ese códice el glifo de Teotenanco. Así también dábamos tributo. Pero el códice Boturini me habla de un lugar mítico que se llama Tlal, el lugar de las garzas, que no sabemos dónde esté. Algunos dicen que en Nayarit, otros que en Zacatecas, otros los avientan hasta Arizona, algunos autores dicen que no existió. Pues de ese lugar mítico salieron 7 tribus nahuatlacas. Los aztecas se separan porque se sienten el pueblo elegido por Huitzilopochtli. No son judíos ni los llama Moisés, pero van a buscar una tierra prometida. ¿Cuándo? Cuando encuentren el águila devorando la serpiente. Y atrás quedaron los tepanecas, chalcas, tlahuicas, baliracas, ochimilcas. Y en el marco superior izquierdo hay un grupo que viene cargando una red. Matlat significa red y por esa razón los aztecas nos pusieron el apodo de matlacincas, es decir, los hombres de la red. Pero los primeros asentamientos, los primeros vestigios los vamos a encontrar en el estado de Michoacán, en la parte de atrás del volcán. Cuando tú vayas a Charo, sobre todo a Sinsunzan, vas a encontrar unos basamentos redondos que se llaman yacatas, que en la parte de atrás son cuadrados. Basamentos que tenemos en Calixtlahuaca, el redondo, el ejecal, dedicado al dios del viento. ¿Sí? Si tú estudias la historia de Zacazonapan, Valle de Bravo, Temascaltepec, Tejupilco, que son las partes que están atrás del volcán, te van a decir que su origen es Pirinda o Matlacinca, porque allá en los tarascos nos conocen como pirindas, que quiere decir los de en medio. ¿De acuerdo? Y ellos dicen por cada tarasco un pirinda y por cada pirinda un matlacinca. Estamos muy hermanados con ellos por la situación de que muchos grupos matlacincas quedaron allá en lo que hoy es el estado de Michoacán, en la parte de atrás del volcán. ¿Sí? Ahora bien, el matlacinco no solamente es Teotenanco. Algunos autores, como Bernaldez del Castillo, señor Fray Bernardino II, cuando hablan del Matlacinco, hablan del Valle del Matlacinco, tomando en cuenta todos estos lugares, ¿no? Lo que es Mexicalcingo, San Antonio la Isla, Rayón, Calimaya, esas partes pegadas al volcán, Caputitlán, Sinacantepec, Tecajic, Almoloya de Juárez. Y de este lado, Ocoyoacá, Capuluá, Tianguistenco, ¿sí? Sin embargo, Troncoso y Alfonso Caso dice que el Matlacinco abarca de Calixtlahuaca a Tonatico, que son más de 70 kilómetros en línea recta y 18 kilómetros hacia lo ancho. Alfonso Caso dice no, el Matlacinco es mucho más grande. Hay que tomar en cuenta todas esas partes de atrás del volcán, Coatepearinas, todo lo que ya mencionamos, que son partes del origen Matlacinco. Además, si tú vas a Tonatico, vamos a encontrar el río Chontalcoatlán. El río Chontalcoatlán, que está ahí entre las grutas de Cacahuamilpa, desemboca en lo que es el río Mezcala, que después se convierte en el río Balsas, y toda la cuenca del río Balsas vas a encontrar grupos otomíes que están muy hermanados precisamente con este grupo Matlacinca. Dos templos muy importantes, Tonatico, que era el dios del sol, actualmente sigue teniendo peregrinaciones en enero y febrero, porque es la Virgen de la Candelaria, Nuestra Señora de Tonatico. El dios Octoteo, el dios de la cueva, el dios de la abundancia, el dios de la fertilidad. Todo el año tiene peregrinaciones. ¿De qué estoy hablando? De Chalma. El Cristo del Señor de Chalma se aparece en el Cerro del Tambor y sustituye al dios Oxtoteo. Estoy hablando de historia. Sí, hay que dejarlo en claro que estoy hablando de historia. Entonces, esto es el Matlacinco. Los matlacincas llegan, los conquistan entre 1220 y 1250.
Y ellos tienen por costumbre de que el que conquista construye sobre el conquistado y la prioridad tiene que ser aquel basamento. La parte de abajo es Teotihuacana, la parte de arriba de influencia chichimeca. ¿Por qué se ve burda? Porque los chichimecas no son constructores, son guerreros. Mi abuelita dijera son chudos para la construcción. Y esa es la cultura más importante de aquí de Teotenango, que llega hasta Tenancingo. La Malinche allá arriba, Tenancingo quiere decir en la muralla pequeña. Ese cingo significa pequeño, chiquito. ¿De acuerdo? Entonces ya tengo dos culturas, Otomipame y Matlacinca con influencia chichimeca. Aplaudimos por favor, los que puedan. 2, 3. Como les decía, este fenómeno se da en algunas zonas arqueológicas y lo conocemos como el canto del Quetzal. Pero ya dijimos que el Quetzal es un ave propia de la cultura maya, el norte de El Salvador, Belice, Honduras, Guatemala, Chiapas, Quintana Roo, etc. Es un ave que por su plumaje se considera sagrada, tal grado que Guatemala tiene por escudo y por moneda el Quetzal. Pues bien, tiene su parte mítica y tiene su parte lógica. La parte mítica, aplaudimos, 2, 3. La leyenda maya dice que el Quetzal cantaba, pero cuando llegaron los europeos el ave se pone triste y deja de cantar. Y volverá a cantar cuando Mesoamérica sea libre. Ya merito. La parte lógica más fuerte, 2, 3. Gracias. El sonido viaja, choca con los calores, se deforma y se amplifica. Aquel basamento está más alto que este. Cuando llega, choca, lo eleva y crea una caja de resonancia concha acústica. Ojo. Hola, la personita que está sentada allá arriba. Disculpa que te interrumpa. ¿De dónde? ¿Sí? ¿Ya habías venido? ¿Sí yo? Perfecto. Porque el basamento fue construido con esta intención. Que el güey lleve sobre allá arriba, o el sacerdote y toda la gente lo escuche. Eso se llama acústica. Y el eco en todos los lugares cerrados son ecos. En tu casa hay eco, solo que este se deforma y se amplifica. Por último, aquí llegaron los aztecas. Ellos nos conquistan en el año de 1474 por dos motivos. Cuando los aztecas salen junto con los demás grupos, se separan, viven 70 años con los toltecas, aprenden muchas cosas con los toltecas. Cuando llegan a Tenochtitlán, allá en Azcapotzalco, dominaban los tepanecas los mandaron a vivir a Barrio Alto, Barrio Bajo, ¿cómo se llama? Cuautepec, Barrio Alto, Barrio Bajo. Sin embargo, expulsan a los tepanecas y a partir de ahí se vuelven muy poderosos, tienen 12 güeyes o tlatoanis. Hay un jovencito que se llama Sayaca, que es entronizado a los 14 años, también muere muy joven. Y pues él no se mete con nosotros, pero tiene un primo hermano que es bien chismoso y lo asusa a querer hacer más grande su señorío. ¿Cómo? Conquistando los tarascos a los purépichas. No puede. Es la única guerra que pierden los mexicas hasta antes de llegar los europeos. ¿Por qué no puede? Porque los tarascos son bravos como la carne de porco en Semana Santa y ya tienen otro tipo de armamento porque ellos ya conocen y manejan el cobre. ¿Sí? El otro motivo porque nos... en esa batalla Ticospalin deja lisiado a Sayacar. Ticospalin es un guerrero matlacinga que significa lagartija negra. Eh, lo deja lisiado, lo quiere atrapar, rescatan a Sayacar, matan a Ticospalin y por eso nos guarda mucho coraje. Porque dice que los matlacicas los aliamos con los tarascos, y sí es cierto. El otro motivo es que los comunicativos de Tenancingo y Cualoyanqui y Villa Guerrero le fueron a decir a Sayaca que no dejamos pasar el tributo, granos, maíz, frijol, vestido, calzado, mujeres, esclavos, etc. Pero lo más importante, la sal. ¿Por qué la sal? Nosotros no tenemos mar. No tenemos lago salado como lo tenía Texcoco. ¿De dónde obtenemos la sal? Cuando vayas a Tonatica, abajo del balneario municipal están los estamiles. Es el lugar donde se produce la sal. Las aguas termales que bajan del volcán a través de acueductos llegan a esos estamiles, dejas que el sol consume el agua y de ahí obtenemos la sal. ¿Por qué la sal es importante? Por el múltiplo uso que les damos a la sal se vuelve valiosa, se vuelve moneda. A los más iguales, a la gente pobre, a la gente común, se le pagaba con sal. ¿Por qué? Porque lo utilizas para la comida, conservar los alimentos, curtir las pieles, como esmeril para hacer los espejos de obsidiana, porque no nos engañaron con espejitos. Lo utilizamos como remedio. Y en el rito funerario en México la sal tiene mucha importancia. En la ofrenda, Día de Muertos, bueno, desde el 28 de octubre, cuando se prende la veladora para el ánima sola, se prende la veladora, se coloca un paro, una tortilla y se pone un vaso con agua y un plato con sal, porque ese es el viático. En la ofrenda del Día de Muertos, tu ofrenda de niveles porque es el vitlán y que le colocas en la ofrenda que el bolito, que el arrocito, que el tequila, que el mezcal, que los cristales, etcétera. Le colocas los cirios, etcétera, etcétera, ¿no? Y dejas un viático en un jarro y en un plato, sal. Actualmente cuando velamos a los difuntos colocamos una cruz con cal en el piso porque la cal purifica, la mitad de un chilacayote donde se dan los chilacayotes porque absorben los olores y en la caja un vaso con agua y un plato con sal porque ese es el viático. Y mi abuelita decía que no nos falta el agua y la sal. Entonces, por esos dos motivos nos conquista Sayacar en el año de 1474. Habernos aliado con los tarascos y no dejar pasar el tributo. Así que aquí en Teotenango hubo otras culturas. Otomipame con influencia teotihuacana, Matlacinca con influencia chimeca y Mexicao azteca.
Mi nombre es Pablo Enrique Romero Moreno y yo les agradezco la atención para esta plática.